¿no? Sí, en realidad no es para vender, pero bueno, Bien. sí. Una mañana nos pusimos con Manuel a ver qué, digo... No, de vender no es literal, no es literal de moneda, digo, No, vende el título, quise decir se instala el tema, trae, es un imán. Esa es la idea. Una mañana nos sentamos con Manuel a analizar varios títulos que yo le tiré sobre la mesa. Cuando le dije San Rafael, historias de vida, me dijo ese. O sea, tiene alguna visión. Bien. Y sí, la verdad que a través, digo, del título, digo que es pegadizo y que uno se lo recuerda bastante bien y que enmarca lo que tiene que tener un buen título, lo que significa el concurso. El concurso es un concurso de historia. Comenzó siendo o tratando de ser la presentación de un ensayo histórico. Después, digo, por distintos motivos quedó en ser la presentación de de la investigación histórica. O sea que es distinto, ya no es un ensayo, sino la presentación de una investigación. Eso surge más que nada de acuerdo a a una visión desde el IES de la Tuel. Bien. Nosotros empezamos a trabajar con el IES de la Tuel, principalmente porque es... digo, la institución que genera o prepara a los profesores de historia y de otras materias, obviamente, pero en nuestro caso de historia, de San Rafael. Entonces nos juntamos con el IES y comenzamos a trabajar en forma conjunta y a ir dándole a este concurso una mejor forma. En realidad es una construcción colectiva lo que hoy tenemos. Bien. Nosotros el concurso lo largamos en mayo de este año y fue exitoso en el sentido que tuvimos 160 chicos y docentes interesados en participar. Ahí está, aclarar eso, el concurso era destinado a quién podía participar. El concurso en principio, ya voy a explicar por qué, estaba dedicado a estudiantes de alumnos secundarios. Tuvimos, digo, la alegría de que desde un SECBA nos pidieron la posibilidad de participar. Bien. Entonces ya se amplió, más que nada en la parte etaria, porque el SECBA, digo, también son la terminalidad de educación secundaria, pero en mayores. Bien. Entonces sí, de buen grado aceptamos esa participación y ya el concurso, digo, fue tomando otra relevancia y otro tipo de concursantes también. Bien, ¿y con qué tenía o tiene que ver el concurso? El concurso consiste, como te decía, en la realización de una investigación histórica libre. Nosotros dentro de las bases tiramos algunas ideas, digo, podría ser la historia de un vecino relevante de un barrio, de, no sé, de cómo se construyó la plaza, de cómo o por qué se le puso un nombre tal a cual calle de X vecinos. La idea es rescatar aquellas historias que nosotros tenemos en nuestro lugar, en nuestra región, por eso hablamos de historia regional, y poder trasladarla o poder ponerla, digo, a la vista. Poder tener un lugar donde, que en este caso es el concurso en sí, donde poder darle difusión. Donde socializar todo ese trabajo que pueden hacer los chicos con esa investigación, a través de la realización de un libro que es el premio final, digamos. Bien. Historias entonces locales acá de San Rafael, que no tienen que ver con la historia que nos han contado siempre, quizás la más ilustre, quizás los que han tomado decisiones, porque viste cuando se habla de historia se habla siempre de Burgos Terán, pero hay otros personajes en la vida de San Rafael, quizás sin el poder de tomar decisiones, ¿no? O que no han ocupado cargos, pero quizás han sido referentes para la comunidad y han quedado ahí. La anécdota del boca a boca, me contó mi abuelo, me contó esto. Exactamente. Ese es un poco el fin del concurso, el rescate de las historias de vidas, de personas que vivieron y que dejaron su paso o realizaron alguna
tarea que, digo, merece que la posteridad lo pueda recordar. ¿Cómo se recuerda? Digo, vos decías bien, el boca a boca es un recuerdo difuso. Es, digamos, plasmarlo. Claro. Y es por eso que hay que investigar. Exactamente. Porque yo quizás puedo tener ahí algo que me despierta el interés o que apareció, digo, bueno, lo voy a investigar, a ver de qué se trata. Claro, y la investigación genera darle un tratamiento científico a una anécdota, por decirlo de alguna manera. Juancito, ¿con quién estamos conversando? Bueno, le recordamos a la audiencia, estamos hablando del concurso Historias de Vida, o San Rafael Historias de Vida, justamente con Daniel Carmona, que él es el coordinador de dicho concurso, y también con Manuel Ernesto García Schneider, que justamente en este caso es el coordinador de desarrollo humano de la comuna. Bien. Estamos hablando de un concurso muy interesante para dejar plasmadas justamente estas historias de la región, ¿no? Que a veces en el boca en boca por ahí pueden llegar a perderse, claramente. Bien. Manuel, ¿qué papel cumple el municipio en esto? ¿Cuál fue el rol de la comuna? El rol de la comuna, estoy contento porque acabo de hacer una acción que no pertenece a mi edad. Con 43 años pude sacar una foto y para poner el Instagram. Mientras... ¿Cómo quedó buena? Quedó buena. Quedó buena, por lo menos he apretado el botón. Nosotros acá tenemos en la radio varios especialistas que se dedican a eso. ¿Sí? Bueno, se dedican a la fotografía, te van a dar un par de técnicas. Sí, porque viste que no sabes cuál es el dedo que tengo que tocar. Si el pulgar, o uso el índice, o de qué. Yo veo a los candidatos que sacan tantas fotos y digo, ¿cómo hacen? Bueno, es práctica eso, es maña. La tarea del municipio fue, a través del secretario de gobierno, el intendente nos pidió 2 tareas como subsecretaría de Desarrollo Humano. Una es la de los murales y otra es la de este concurso. Bueno, en las dos hemos avanzado significativamente. Una ha tenido mayor difusión, o se ha visto más en las paredes porque es más visible. Y la otra es una tarea que... Viste que la de los murales ha sido un tema de charla, no sé, Juancito, ustedes. Sí. No, eso pegó. En la familia, en los amigos, en la junta, viste que... Eso pegó. Pero te digo, mira, los murales arrancaron. El primero fueron 19, hay 53. Pero el Daniel, con esto de Historia de Vida... De entrada, vos tenías, ¿cuántas escuelas, Dani? 15. 15. Y 140 chicos. O sea, es más silencioso, pero el resultado vamos a llegar a 20 trabajos, 20 ensayos de historias, de personajes, de poetas, de situaciones de San Rafael que son como lo que vos decís, que no están visibilizadas o quedan en el tiempo, ¿entendés? Entonces, cuando se termine la tarea, también va a ser algo significativo. Y es parte del desarrollo de la tarea cultural que nos pidió el intendente, ¿viste? Están en esos 2 marcos, son 2 situaciones que trabajan, pero trabajan en el mismo sentido. En el sentido de recuperar lo nuestro, ¿entendés? De recuperarlo, no de inventarlo, de construirlo, sino de darle visibilidad. Porque si vos ves, la tarea de Daniel ha sido... con mucho trabajo y mucha dedicación, igual que lo que hace el Diego Rodríguez Caligari de Cultura para los murales, revalorizar la tarea que los artistas que ya existen, ¿no? O sea, no es inventar nada. A eso, en los 2 casos, se le ha aportado, por ejemplo, cursos de formación para los muralistas, trayendo muralistas de Córdoba, trayendo muralistas de Buenos Aires, de primer nivel, y en el caso de Daniel, tomando una cosa que vos ya tenés, que es el IES de la Atuel, dándole cursos, ayudando a los chicos para que hagan un mejor trabajo. O sea, el patrimonio cultural que tenemos ya es mucho, no hace falta ser muy creativo, lo que hace falta es picar la piedra, trabajar, ¿viste? Bien, ¿dónde van a ir a parar cada uno de esos trabajos? ¿Se arma un libro o se publica el ganador? Por así más o menos lo decías, ¿no? Sí, nosotros hemos estimado hacer la publicación de los 5 primeros trabajos. Ese sería como el premio, pero lo que te quería contar también es... nosotros empezamos con una idea del concurso y después el concurso como que tomó vida solo y se fue deconstruyendo y reconstruyendo a sí mismo. ¿En qué sentido? Nosotros no habíamos tenido mucho en cuenta la preparación, si bien habíamos estimado realizar algunos cursos, algunas charlas con los docentes y los alumnos. Eso se fue transformando y hoy día estamos yendo con profesores del IES de la Atuel, que eso también es algo que se desprende del concurso, esa interacción con las escuelas secundarias, no solo de la ciudad, sino también de distritos, y en este caso también con un SECBA, con profesores de IES de la Atuel, a capacitar y a
charlar con los alumnos y a mostrarles cómo se realiza un trabajo de investigación, a decirle cómo se puede construir una fuente, que una fuente no es simplemente algo que está ahí y que nosotros podemos usar, sino que nosotros debemos darle a ese objeto la calidad de fuente. Cómo se arma, cómo se estructura la escritura científica, digo, con un inicio, un desarrollo, un cuerpo del trabajo, una conclusión. Entonces, me parece que todo esto que se ha ido generando ha ido construyendo no solo la posibilidad de tener mejores trabajos, sino de que aquellos alumnos y esos profesores que están trabajando con esos alumnos hoy día hayan tenido un aporte más de conocimiento, tanto a sí mismo como, digo, al contexto, porque en muchos establecimientos han aprovechado este concurso para trabajarlo dentro del aula en general y en muchos casos asociado a algunos otros programas o tareas que ya tenían pensado los docentes. Sí. A las cuales le adosaron. Bien, han acoplado lo que estaban haciendo. ¿Se busca que esto sea materia de consulta, digo, el material ya terminado, que sea materia de consulta para las instituciones sanrafaelinas? Eso sería lo ideal. Digo, creo que carecemos, y lo charlábamos la otra vez que estuvimos acá, carecemos de esa mirada de la historia regional. Nosotros por ahí vemos, qué sé yo, Roma, Europa, la historia mundial, y muchas veces no conocemos quién era Leloir, por ejemplo. Digo, no digo de historia de San Rafael, pero de Argentina solamente te estoy hablando. Y de ahí, si nos venimos, mucha gente no conoce a Chestakó, o sea, cree que es un hospital nada más. Entonces, me parece que todo este tipo de movidas genera, primero, rescatar a aquellos chicos que tienen, o que les gusta, o que quieren participar en este tipo de cosas, porque esto es, más allá que muchas escuelas lo tomaron para sí, digo, y le dieron impulso, es más que nada una tarea de ganas de los chicos de participar, digo, porque en muchos casos ellos dejan o lo hacen después de sus tareas normales, como así también los docentes. Hay muchos docentes que van en el turno tarde, ellos le dan clase en la mañana y se quedan con los alumnos, se juntan en la tarde. Digo, hemos sido testigos porque hemos ido, nos dicen, bueno, exclusivamente para armar el proyecto. Claro, para hacer el proyecto, para investigar, para mejorarlo. ¿Y con qué tipo de historias han encontrado, no sé, los dos, la pregunta? ¿Qué personajes, qué tipo de historia habrán leído algo, me imagino, habrán chusmeado algo, ¿no? Sí. Ya han presentado, sí, decías que sí. No, esa es otra parte. La presentación nosotros lo estiramos hasta el 20 de septiembre, a pedido también de muchos docentes, porque cuando vos empezás a investigar, te empezás a dar cuenta que necesitas no solo tiempo para sentarte a escribir, sino primero recopilar los datos, digo, hacer una entrevista, ir a la biblioteca o a la hemeroteca de la biblioteca a buscar el diario, a leerlo, a analizarlo, a sacarle fotito para después llevármelo y ver bien cómo puedo encajar toda esa información. Y se ha estirado, digo. Claro, sí. Nos hemos ido dando cuenta que era poco el tiempo. No sé si era poco el tiempo, pero viste que las vacaciones y todo el tema escolar de las últimas semanas antes de las vacaciones, que tenés que rendir, que tenés que... Bueno, todo eso hace que el proyecto vaya quedando un poco de lado. Bien. Se retomó ahora y bueno, le dimos ese tiempo porque se vienen trabajando proyectos muy lindos. Hay desde la historia de vida de un poeta de la Villa 25 de Mayo, pasando por la historia de, por ejemplo, de Leiva, del doctor Leiva. Ese trabajo, hay un parangón entre Leiva como inventor y Da Vinci, que es un trabajo del Centro Polivalente, que está muy bueno, digo, uno empieza a ver esas tareas. Después, por ejemplo, hay otros relacionados a la historia de la cárcel de San Rafael,
y de la vida dentro de la cárcel de San Rafael, que también digo son interesantes, cosas que muchas veces son tabú y que no se conocen mucho, en donde te podés dar cuenta también de que esos chicos utilizaron una fuente indirecta, porque ellos para ir a hablar a la cárcel con un preso, y que te cuente la historia, tiene que ser alguien cercano. Sí. Entonces los alumnos de esta escuela utilizaron a un pariente que le hicieron las preguntas. Bueno, toda la metodología que se ha ido usando, da cuenta del interés y las ganas que tienen muchos de participar en esto. ¿Y les ha sido difícil, fácil encontrar documentación? La mayoría de los trabajos que se presentan son de historia reciente. Nos cuesta a nosotros buscar documentación reciente. Imagínate, claro. Vas a todas las oficinas públicas, municipales, provinciales, nacionales, que mira que son medio mezquinos a la hora de pedir un documento periodístico, te estoy diciendo. Imagínate, claro, cuando sos pibe, aparte. Y cuando querés pedirle un papel de, no sé, de hace 40 o 50 años atrás. Sí, por eso también el tema del tiempo. Se estiran los tiempos. Y también da la posibilidad de que esos trabajos que muchas veces vayan a quedar con alguna falta de documentación, por una cuestión lógica, se basen más que nada en entrevistas. Lo que también hace que los tiempos se vayan estirando. Muy bien. Le recordamos a la audiencia, estamos con Daniel Carmona, coordinador del concurso San Rafael Historias de Vida, está aquí en Libre de Deuda con nosotros. También Manuel Schneider, coordinador de Desarrollo Humano de la Comuna San Rafaelina, charlando sobre un concurso muy interesante que dentro de muy pocos días se va a tener, justamente a quizás los ganadores de estas historias, la recopilación, el trabajo de investigación y, justamente ese golpear puertas que también se ha demorado un poquito, pero que va a tener un gran resultado seguramente en los próximos días. Va a seguir esto, Manuel, ¿no? Ahora vamos a terminar la tarea, porque eso es importante también cuando uno inicia un proceso, que la tarea llegue al final y que tengamos el libro, que podamos entregar los premios para los profis, para los escritores, y que lo podamos publicar. Y el otro día charlando, cuando andábamos con lo de los murales, por ejemplo, el Luis Castro nos contaba que uno de los que ha hecho los murales acá, viste que está muy bonito, y estaba haciéndolo en Ciudad. Ellos son unos dibujantes que es un patrimonio que hacen tipo cómic. Y nos contaba que una de las ideas de él, que le vamos a ver si lo arrancamos, es ir por los distritos retomando estas historias, así como lo que está haciendo el Daniel, pero las historias de Montecomán, cada uno tiene sus propias, y darle dibujo. Entonces también le propusimos que tipo historieta, digamos. Claro. Mira. Que alguna de estas, porque eso está bueno. Vos sabés que Turquía daba un premio, porque siempre te ponen los cómics, siempre Capitán América. Sí. Entonces Turquía le daba una guita a los guasos que dibujaban para que tomaran historias de Turquía y hicieran los superhéroes de Turquía. Y eso ha generado una industria interesante. Local. Claro. Entonces, si bien no sé si vamos a generar una industria acá, pero la intención es tomar eso y que una de estas historias que la nena va a terminar recopilando ahí se grafique, ¿entendés? O sea, viene muy lindo. Bueno, la de Chetaco es para un superhéroe, te digo, ¿eh? Sí. Porque uno cree que es el médico nada más, pero eso fue un actor político también muy importante. También enfrentado, fíjate vos, como nosotros siempre decimos, el sillón de, y enfrentado al sillón de, ¿no? Claro. Ese muchacho se enfrentó a todos los sillones. Merece una historieta. Digno de una historieta. Sí, es un personaje tremendo, tremendo. Viene fugado de allá de Rusia, termina en Francia, de Francia se viene acá. Había que venirse a principios del siglo a San Rafael, hablando a medias castellano, francés, ruso. Es un personaje... Y encontrarse con todo. Y político, es un personaje político, desde lo político también, más allá de lo sanitario y todo lo que... Bueno, parte de... Esto tiene una visión política en el sentido, no política de partidaria, sino política de que, viste que la gente dice, siempre conocemos la historia de Roma. La historia de Roma, de Roma y Rémulo, no termina de ser una historia de Shestakov, sino que hace 2000 años. Porque también es una historia regional. En algún momento Rómulo y Rémulo eran una aldea. Después terminaron siendo un imperio. Pero nosotros también tenemos que recatar cuáles son los guasos que le han dado identidad a San Rafael, como es un Shestakov. O sea, que el médico más significativo, el nombre del hospital, sea Shestakov, para nosotros es mérito, porque ese tipo
no era Isalín y Vallofedo, o sea, hay un contrapunto ahí. Sí. Entonces, bueno, rescatar ese contrapunto y que la gente entienda que las tensiones que vemos hoy en la realidad, la reperfilada de deuda, siempre existió en la historia de la humanidad. Ha existido siempre, tal cual. O sea, entonces, ha habido tipos que han resistido a la reperfilada de deuda con dignidad y con trabajo y con ejemplo, como un tipo como Shostakovich, ¿no? Y no hace falta, y trabajando, siendo un buen profesional, siendo una persona íntegra, ¿no? O siendo un poeta, o siendo un maestro. Desde su lugar. Desde su lugar. O sea, es como lo que hacen, la tarea que hacen ustedes. Ustedes son un artículo de opinión en San Rafael. Son un artículo de opinión que genera la opinión de San Rafael. Ustedes compiten con medios enormes de Buenos Aires, pero la tarea de ustedes también es significativa, porque si ustedes no generan opinión, tenemos opiniones sobre opiniones de porteños, y esa no es nuestra realidad, ¿no? Bueno, es lo mismo. Entonces estamos muy contentos. Bien, ¿cómo sigue la historia entonces ahora? Danos un par de fechas, a ver hasta cuándo hay tiempo, recién lo decías, qué sigue después, va a haber una presentación seguramente, no sé si hay algún acto. No te voy a dar mucha data hacia adelante, así me he invitado otra vez a Tienes las puertas abiertas para siempre, te digo, ¿no? Y a todos los que hacen algo, siempre tocan timbre y pasan. Exacto. Doy fe que es así. Mira, aprovechando que, digo, de dar más tiempo para que se terminen los trabajos y teniendo en cuenta que la semana del 9 al 13 de septiembre es la Semana de la Historia en el 10 de la Tuel, coordinamos para hacer una presentación con devolución de los trabajos que se están realizando en el marco de la Semana de la Historia. Entonces el martes 10 nos vamos a presentar con todos los trabajos y todos los alumnos y docentes tutores en el 10 de la Tuel para socializar todos los trabajos que se están realizando y dar de alguna manera como un marco de discusión y de evolución de todos los trabajos para que ya queden, digamos, con todas las dudas, si se puede, evacuadas para la presentación del 20 de septiembre. Una vez que se presenten ya los trabajos, bueno, ahí empezará a actuar el jurado y ya iremos definiendo los tiempos de actuación del jurado de acuerdo a la cantidad de trabajos presentados, y trataremos de antes del 24 de por lo menos tener los 5 que vamos a publicar. Bien. Bueno, van a venir entonces más adelante seguramente, ¿no? Bueno, gracias muchachos. ¿Quién nos acompañó, Juancito? Bueno, con nosotros estuvo Daniel Carmona, coordinador del concurso San Rafael Historias de Vida, aquí en nuestro programa Libre de Deuda, y también con nosotros Manuel Ernesto García Schneider, coordinador de Desarrollo Humano de la Comuna Sanrafaelina. Pasaron y nos comentaron justamente de este proyecto tan ambicioso e interesante para el